Mi hija me dijo no hay lugar para ti y me reí cuando el chef gritó su mesa está lista. Siempre creí que el cumpleaños de una hija era más que una fecha. Era la celebración de una vida que ayudé a construir, con cada noche sin dormir, cada almuerzo improvisado, cada lágrima escondida para no preocupar. Ver a Mariela brillar era mi mayor regalo. Pero ese día, me miró a los ojos y dijo, no hay lugar para ti. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, le dio la vuelta a la noche por completo. Y nadie de verdad, imaginaba cómo iba a terminar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no te olvides de suscribirte, porque vienen muchas historias reales, dolorosas e inspiradoras como esta. Me llamo Lucía Gutiérrez, tengo 72 años, y durante más de 40, fui vendedora de empanadas, costurera en los ratos libres y madre de una niña a la que juré proteger con mi vida. Nunca imaginé que un día tendría que protegerme de ella. Desde que Mariela era chiquita, yo le hacía una tortita aunque fuera con lo que tuviera a la mano. Pan duro, leche condensada, alguna fruta rezagada, todo se transformaba en algo dulce para que ella soplara sus velitas, o en nuestro caso, los cerillos que yo lograba juntar. Ella los soplaba con los ojos brillantes y me abrazaba diciendo, «Gracias, mamá, eres la mejor pastelera del mundo». Para mí, esa frase valía más que cualquier medalla. Por eso, cuando escuché que organizaría una gran celebración en el Cardenal Real, el restaurante más fino de San Martín del Valle, mi corazón se infló como si me lo hubieran inflado con aire tibio. Pensé que quizás era su manera de honrar la vida que construimos juntas. Me ilusioné. Lo admito. Pero fue una ilusión sin raíces. No me lo contó ella. Fue la vecina de la esquina, doña Rita, esa que todo lo sabe antes que uno, quien soltó el comentario sin anestesia. «Ya supiste que tu hija va a hacer una fiesta en el Cardenal, dicen que hasta invitaron al alcalde». Me la quedé viendo sin saber si reírme o tragarme el nudo que me nació en el pecho. Disimulé. Respondí con una sonrisa falsa, de esas que usan las madres para que no les vean la herida. Volví a casa en silencio, masticando recuerdos. Esperé todo el día una llamada que nunca llegó. Y ahí comenzó esa punzada rara, la que duele justo entre los huesos de la esperanza y el orgullo. Pasaron los días como si alguien los hubiera metido en un congelador. Lentos, fríos, insensibles. Y cada uno que pasaba sin que Mariela me dijera una sola palabra, era como una migaja menos del pan que habíamos construido juntas. Intentaba no darle importancia, seguir con mi rutina, pero hasta el café me sabía distinto. Todo estaba como agrio. Una parte de mí intentaba justificarla. Está ocupada, mamá, seguro te está guardando una sorpresa. Pero otra parte, más vieja, más callada, sabía que no. Que esta vez, el olvido no era por descuido. Era decisión. El día anterior al evento, no pude más. Me armé de valor, marqué su número y pregunté si tenía algún plan para el fin de semana. Me respondió cortante, sin pausas. Estaré muy ocupada con trabajo, mamá. Luego hablamos, ¿sí? Ni una palabra más. Ni una grieta por donde entrar. Colgué despacio, sentí la garganta apretada, y me quedé viendo mi teléfono como si pudiera darme otra respuesta. Me encerré en mi cuarto, me senté en la cama y dejé que el silencio dijera lo que yo no podía poner en palabras. Me dolía. Claro que me dolía. Pero aún así, había algo dentro de mí que no quería dejar pasar ese día como si no significara nada. Por la noche, abrí el ropero y saqué mi vestido azul. El mismo que usé cuando bautizaron a mi nieta. Tenía olor a lavanda y a tiempo. Lo colgué en la puerta y lo miré un buen rato, como si pudiera encontrar en él una señal. Me imaginé caminando por aquel salón elegante, sonriéndole a mis nietos, abrazando a Mariela. Una ilusión ridícula, quizás. Pero era lo único que tenía para no romperme por dentro. Y ahí mismo tomé la decisión. Tal vez no me habían invitado, pero eso no quería decir que yo no tenía derecho a estar. No como una colada. Como una madre. Como alguien que había estado siempre. Al día siguiente, fui al mercado temprano. Compré un pequeño ramo de flores, jazmines, sus favoritos, y una cajita de madera donde guardé una pulserita de plata que le compré cuando ella tenía 12 años. Nunca se la di. Siempre esperaba una ocasión especial.
Y si su cumpleaños número 35 no lo era, entonces ya no sabía que lo sería. Me arreglé el cabello, me puse mis aretes de perla falsa, y salí de casa con el corazón hecho trizas, pero la frente en alto. Caminé despacio, como quien va a enfrentar algo más grande que una puerta cerrada. Tomé el autobús hasta el centro. Todo el trayecto iba pensando, ¿y si me corren? ¿Y si me hacen pasar vergüenza? Pero también me decía, ¿y si me abrazan? ¿Y si Mariela solo está esperando verme para decirme que sí me quiere ahí? El corazón se me partía entre esas dos posibilidades. Pero ya no podía quedarme con la duda. A veces, el amor también es insistencia. Y a veces, la dignidad duele. Pero aún así, una madre tiene que intentarlo. Cuando llegué a la puerta del restaurante, me temblaban las piernas. Vi autos caros, gente bien vestida, luces cálidas detrás del cristal. Todo tan distinto a mis comedores plásticos y mis empanadas. Pero ahí estaba yo, sosteniendo mi regalo con ambas manos, como si fuera una ofrenda. Me acerqué a la entrada con una sonrisa tímida. No sabía que esa noche me cambiaría para siempre. No era un vestido nuevo. De hecho, ya tenía sus años. Lo usé la última vez que me sentí parte de algo bonito, el bautizo de mi nieta, la hija mayor de Mariela. Era azul cielo, con cuello redondo y mangas largas porque ese día llovía. Lo guardé en una bolsa de tela, lejos de la humedad, con la esperanza de volver a usarlo cuando me invitaran a algo especial. Nunca pensé que lo sacaría para entrar a un lugar sin haber sido llamada. Lo planché con paciencia, con cuidado, como si cada arruga fuera una cicatriz del tiempo que yo podía curar. Mientras lo alisaba, me vinieron a la cabeza imágenes de Mariela corriendo descalza por el patio, con los cachetes llenos de tierra y la voz chillona gritando, «Mamá, mírame». Esa niña ya no estaba. Me vestí despacio, como si cada prenda contara una parte de mi historia. Me puse mis medias gruesas, porque ya los fríos me calan distinto. Mis zapatos bajos, los de siempre. Y el chal que me tejió mi hermana cuando aún vivía. Era como llevar pedacitos de gente que me quiso encima. No me miré al espejo. No quise ver a una señora de 72 años tratando de entrar a una fiesta elegante. Preferí imaginarme como lo que era. Una madre que simplemente quería estar presente en la vida de su hija. Ni más, ni menos. Agarré el regalito, el ramo de jazmines, y salí con ese temblor en las piernas que solo da el miedo al rechazo. El camino fue largo, aunque no lo parecía. Cada semáforo me parecía un juicio. Cada bocinazo, una advertencia. Iba sentada junto a una muchacha que no paraba de mirar su celular. Yo, en cambio, solo miraba por la ventana. Veía a la ciudad pasar sin verme. Nadie sabía que en ese asiento iba una mujer con el corazón latiendo a golpes. Pensaba en las veces que caminé kilómetros con Mariela de la mano para ir a la escuela. Las veces que vendí comida en la plaza para pagar sus cuadernos. Todo eso me parecía tan lejano, tan invisible ahora. Como si yo fuera una nota al pie en su biografía de éxito. Cuando bajé del autobús, ya era de noche. El restaurante brillaba desde lejos. No hacía falta que uno supiera leer para entender que ahí se celebraba algo grande. Vi llegar coches con chofer, mujeres en tacones imposibles, hombres de traje. Nadie me miraba. Nadie me reconocía. Me acerqué despacio, como quien entra a una iglesia ajena. Apreté el regalo entre los dedos, porque el miedo ya se me había metido en las manos. Me dije, solo pasa, saluda, deja el presente, y te vas. No hagas escándalo. No hagas papelones. Pero en el fondo, lo que más quería era una sola cosa, que mi hija se alegrara al verme. Di los primeros pasos hacia la entrada y sentí que el mundo entero se hacía más alto. Las puertas eran de cristal grueso, como un muro transparente que me separaba de otra vida. Los meseros iban y venían como si bailaran. Había música suave. Y en el centro, rodeada de gente importante, estaba ella, Mariela. Mi niña, convertida en reina. Y yo, afuera, con mi vestido azul y mis zapatos humildes. No me moví. Solo la miré. Esperaba una sonrisa. Una señal. Un gesto que me dijera, ven, mamá, este es tu lugar. Entonces ella me vio. Cruzó su mirada con la mía. Y ahí supe que no era bienvenida. Nunca imaginé que una sola frase pudiera doler más que una bofetada.
Porque cuando los golpes vienen del cuerpo, sanan. Pero cuando vienen de quien criaste con tus propias manos, se te quedan viviendo dentro. Mariela se acercó a la puerta con paso firme. Se notaba incómoda. No me abrazó, no me sonrió. Me vio como se ve a alguien que llegó sin permiso. «¿Qué haces aquí, mamá?», me dijo, bajito pero cortante. Sentí que el mundo se me iba desmoronando debajo de los pies. Le extendí el regalito con una mano temblorosa y le dije: «Vine a saludarte y a dejarte esto. No me quedo si no quieres. Solo quería verte feliz». Pero su cara no era de alegría. Era de vergüenza. «Este evento es privado, no hay lugar para ti». Eso fue lo que dijo. Con esa exactitud. Con esas palabras que se me clavaron como agujas. Me quedé helada. Sentí que los ruidos alrededor se apagaban, que la gente se quedaba mirando de reojo, sin intervenir. Yo ahí, con mi vestido azul, con mis flores, con el regalito. Y ella, mi hija, negándome como si no me conociera. Como si no hubiera salido de mi cuerpo. Como si todas las veces que me partí el alma para criarla fueran ahora un estorbo. No supe qué decir. Me quedé en silencio. Porque cuando el corazón se rompe así, ni las lágrimas saben por dónde salir. No hice escándalo. No grité. No pedí explicaciones. Solo bajé los ojos, asentí despacito, y me di media vuelta. Sentí que tenía que irme antes de que alguien más me humillara con la mirada. Pero cada paso que daba de regreso hacia la acera era como caminar sobre brasas. Me ardían los ojos, pero no lloré. No frente a ella. Me juré que si ya no podía ser parte de su orgullo, al menos iba a ser dueña de mi dignidad. Me senté en la banqueta, con el ramo en el regazo y el regalito aún entre los dedos. No lo solté. No quería que nadie más lo tocara. Era mío. Era lo que me quedaba de lo que alguna vez fuimos. Recordé tantas cosas ahí sentada, cuando dormíamos abrazadas en una cama chiquita, cuando ella se enfermaba y yo le ponía paños fríos, cuando le compré su primer uniforme escolar. Todo eso pasó por mi cabeza como una película muda. Y entonces me pregunté, ¿en qué momento se rompió el puente? ¿Cuándo dejé de ser su casa, su refugio, su madre con orgullo? Me dolía más el desprecio que la frase. Porque las palabras se dicen, pero el rechazo se siente en la piel, en los huesos, en la memoria. Vi a algunos invitados asomarse, curiosos. Vi a un camarero fruncir el ceño, como dudando si ofrecerme agua o pedir que me retirara. No culpo a nadie. A veces la incomodidad de los demás es peor que el propio dolor. Me levanté despacio. Acomodé el vestido y respiré hondo. No iba a quedarme ahí como un mueble olvidado. Me limpié las manos en el chal y miré el cielo. Las estrellas estaban ahí, indiferentes a mi dolor. Pero al menos estaban. Y yo también. Seguía estando. No sabía a dónde ir. No quería volver a casa. No quería llorar en mi almohada. No quería que ese momento definiera mi día, ni mi historia. Así que me levanté. Me sacudí el polvo invisible de la vergüenza, y con todo el valor que me quedaba, tomé el celular. No iba a dejar que esa noche terminara así. No todavía. Me subí al coche con las manos frías. El conductor no me preguntó nada, solo saludó y empezó a manejar. Yo iba mirando por la ventana como si necesitara comprobar que el mundo seguía ahí afuera, que no todo se había quebrado con esa frase que me tiró Mariela. No hay lugar para ti. Sonaba en mi cabeza como eco, como campana rota. Marcaba una hora que yo no quería vivir. Sentí un nudo en la garganta, pero no quise llorar. No delante de un extraño. Cerré los ojos un momento y me vi a mí misma, hace 30 años, con el delantal sucio, vendiendo empanadas en la plaza, y ella, mi niña, corriendo entre los puestos para ayudarme a contar el cambio. ¿Dónde se perdió todo eso? Abrí el celular sin saber bien para qué. Quizás para distraerme. Quizás para buscar un lugar donde esconderme por un rato. Y fue ahí donde vi el nombre, Don Mauricio. No era cualquier persona. Había sido mi vecino cuando niño. Un muchachito flaco, con los pies descalzos y un sueño en los ojos. Ser chef. Yo le regalaba pan viejo para que practicara con su imaginación. Le daba libros de cocina usados. Lo defendí de los que se burlaban de él por querer cocinar en vez de jugar fútbol. Y ahora,
Ese niño era chef ejecutivo de un restaurante del otro lado de la ciudad. El Jardín de Lujo se llamaba. Me quedé mirando ese nombre como si fuera un faro en medio de la tormenta. No lo pensé 2 veces. Cambié la dirección en la aplicación del coche. El chofer me miró por el retrovisor, sorprendido, pero no dijo nada. Mientras el auto giraba rumbo al restaurante, sentí algo raro en el pecho. No era dolor. Era una mezcla entre miedo y dignidad. Como si el alma me recordara que yo también tenía derecho a una mesa, a una noche bonita, a un espacio donde no me vieran como sobra. No sabía si Mauricio se acordaría de mí. No sabía si me iban a dejar entrar. Pero prefería intentarlo antes que volver a casa con ese silencio frío que me esperaba bajo las cobijas. El tráfico estaba denso, como si la ciudad también dudara de mis pasos. Pero yo iba decidida. Aunque temblara, aunque doliera. Iba en busca de un lugar donde pudiera sentarme sin tener que pedir permiso para existir. Me acomodé el vestido azul, me limpié las manos otra vez en el chal, y miré mi reflejo en el cristal del coche. Me vi mayor, sí. Cansada, sí. Pero también me vi completa. Porque cuando uno no se rinde, algo en los ojos brilla distinto. Era la primera vez en mucho tiempo que me veía con ese tipo de fuerza. Con ese tipo de valor. Llegamos. El restaurante no era menos elegante que el otro. Pero tenía algo distinto. Algo más cálido. Bajé del coche y caminé hacia la entrada con el corazón latiéndome en las sienes. El joven en la puerta me preguntó si tenía reserva. Le respondí bajito, no, pero dígale a don Mauricio que Lucía Gutiérrez está aquí. Tal vez me recuerde. El muchacho dudó. Pero fue. Entró. Y yo me quedé ahí, afuera otra vez, aunque esta vez, con una chispa de esperanza que no venía de nadie más, solo de mí. No sé si fueron 5 minutos o 20. Pero cuando Mauricio salió por la puerta principal, con su delantal impecable y esa sonrisa que no cambiaba desde niño, supe que todo iba a estar bien. Me abrazó sin decir nada. Largo. Fuerte. Como quien encuentra una parte de sí mismo en el cuerpo de otro. Me miró a los ojos y dijo, «Qué honor tenerla aquí, señora Lucía». Y en ese momento, sentí que mi mesa apenas empezaba a ponerse. ¿Y tú? Si un hijo te humilla delante de otros, ¿lo perdonarías con el corazón abierto o aprenderías a vivir sin él? Déjamelo en los comentarios. Quizás tu historia también necesite ser escuchada. Cuando Mauricio me abrazó, fue como volver a casa después de una tormenta. Ese niño flacucho que ayudé a levantar del suelo cuando los demás se reían de él, ahora estaba ahí, erguido, fuerte, con ese delantal blanco que parecía más una capa de dignidad. Me miró con ojos brillosos, como quien encuentra a alguien que creía perdido en el tiempo. ¿Cómo olvidarme de usted, señora Lucía? Usted me enseñó a no rendirme cuando todo se veía imposible. Y yo, me quebré. Pero por dentro. Por fuera, solo le apreté la mano y le sonreí. No tenía fuerzas para más. Ya con eso sentí que todo el rechazo anterior comenzaba, poco a poco, a perder su veneno. Me invitó a pasar sin hacer preguntas. No me pidió explicaciones, no me miró con lástima. Me trató con respeto. Y eso cura. Me llevó directo a la cocina, como si fuera de la familia. El personal me saludó con cortesía, pero también con ese tipo de cariño que uno solo siente cuando alguien importante entra en un lugar donde todos están acostumbrados a la indiferencia. Mauricio les dijo, ella me enseñó lo que significa tener hambre, y seguir compartiendo. Todos se quedaron callados. En ese momento, no fui la señora mayor que llegó sin reserva. Fui historia viva. Fui alguien que dejó una marca. Nos sentamos un rato en una mesa cerca del horno de leña. Me ofreció agua, pero yo le pedí café. Quería algo que me despertara de todo eso que venía arrastrando desde hacía días. Le conté un poco, no todo. Le dije que necesitaba estar en algún lugar donde no me sintiera invisible. Él no preguntó por qué. Solo dijo, este lugar es suyo. Dígame qué quiere cenar. Y ahí, me costó hablar. Porque después de tanto dolor, que alguien te ofrezca algo sin condiciones, duele de otra forma. Duele bonito. Me llevó a conocer el salón privado, uno que estaba reservado para ocasiones especiales. Tenía una luz cálida, flores frescas, y una mesa larga con manteles de lino. Me dijo,
Este espacio está libre esta noche. Lo reservo para usted. Quiero cocinarle yo mismo. Me reí bajito, con esa risa que uno saca cuando siente que la vida, de repente, se acuerda de uno. Acepté. ¿Cómo no iba a aceptar un gesto así? Sentí que por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba viendo no solo como una madre olvidada, sino como una mujer que merecía ser celebrada. Nos quedamos hablando un rato más. Me contó que después de irse del barrio, estudió becado gracias a una carta que escribí en su nombre sin que él lo supiera. Esa carta, que yo pensé que nadie había leído, fue la que le abrió las puertas de una escuela de cocina en la capital. Me dijo que aún la guarda. Me sentí sorprendida. Casi nadie guarda nada que venga de mí. Ni palabras, ni recuerdos. Pero él sí. Y eso me reconectó con una parte mía que yo creía extinguida. Esa parte que tenía algo para dar, aunque nadie lo pidiera. Mauricio se fue a preparar la cena. Me dejó sola un momento en aquel salón tan hermoso, tan silencioso. Y yo me quedé sentada, con las manos en el regazo, mirando los detalles, oliendo las flores, sintiendo como cada rincón me daba una bienvenida silenciosa. Pensé en lo distinto que se sentía ese lugar. No era por el lujo, era por la calidez, por el respeto, por la gratitud. Me dije, quizás no estuve en la mesa de mi hija, pero aquí empieza otra historia. Una donde sí hay lugar para mí. El salón era cálido, como un suspiro largo en medio de un día pesado. No tenía adornos exagerados ni luces frías. Era sencillo, elegante, humano. Apenas crucé la puerta, sentí que algo en mí se reacomodaba. Como si ese lugar me recordara que aún existía un rincón del mundo donde se me podía mirar con respeto. Me senté despacio, con la espalda recta, como mi madre me enseñó cuando era niña y no teníamos nada, pero teníamos dignidad. Me acomodé el vestido azul con cuidado, como quien acomoda una flor que merece verse. Los meseros me saludaron con discreta cortesía. Nadie me juzgó. Nadie me apuró. Y esa sensación, la de no ser invisible, era nueva para mí. O quizá era vieja, pero se me había olvidado. Don Mauricio regresó a los pocos minutos con una sonrisa que no buscaba aprobación. Me trajo una bandeja con pan recién horneado, mantequilla de ajo y una jarra con agua fresca con hojas de menta. Me explicó que quería prepararme algo que hablara por él. Algo que no necesitara palabras, porque a veces las palabras estorban. Asentí sin decir mucho. Me quedé observando cómo se movía entre los fogones, cómo daba órdenes con firmeza pero sin altanería. Era un hombre que había hecho las paces con su origen. Y yo, ahí sentada, empezaba a recordar cómo se sentía eso. Sentirse vista. Sentirse merecedora. Mientras esperaba el primer plato, recorrí el salón con la mirada. Había cuadros de paisajes, lámparas suaves y flores blancas en los rincones. El aire olía a romero, a algo que uno asocia con casa. Me vino a la mente aquella cocina de cuando Mariela era chiquita, donde hacíamos galletas con harina prestada. Ella se llenaba la cara de masa y decía que quería ser pastelera. Me reí bajito al recordarlo. ¡Qué cosas! ¿Cómo cambian los sueños? O mejor dicho, cómo se cambian por otros que no tienen que ver con nosotros. Me pregunté en qué momento dejó de querer compartir su vida conmigo. No hallé respuesta. Solo el silencio me respondió. Cuando llegó el caldo de entrada, el aroma me quebró un poquito. Era caldo de pollo con fideos finos, como los que yo hacía cuando alguien se enfermaba. Le di una cucharada y cerré los ojos. No por el sabor, sino por la memoria. Era como morder un recuerdo, uno bueno, uno limpio. Me sentí cuidada. No como madre, no como abuela, como mujer. Y eso no me pasaba desde hace décadas. Nadie me servía la comida. Nadie me preguntaba qué quería. Siempre fui yo la que servía, la que daba, la que resolvía. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que hacer nada más que estar. Don Mauricio me contó, mientras me servía el siguiente platillo, que había leído aquella carta que le escribí cuando era adolescente. Una que mandé a escondidas para ayudarlo a conseguir una beca. Me confesó que aún la guardaba, amarilla y doblada, como un trozo de esperanza de papel. Me sorprendió. Creí que nadie se acordaba de esas cosas. Que todo lo que yo hacía por los demás se iba al olvido. Pero no. Alguien lo valoró. Me sentí emocionada,
pero no quise mostrarlo. Me limité a tomar su mano por un segundo y decir, gracias por recordarlo. Porque eso también es una forma de amar. Recordar. Me acomodé mejor en la silla y sentí una paz rara. No porque todo estuviera resuelto. No porque el dolor hubiera desaparecido. Sino porque esa paz que nace cuando uno se elige a sí misma, aunque sea tarde, aunque sea con miedo. A veces no hace falta que los demás te den permiso para existir. A veces basta con abrir tú misma la puerta y decir, aquí estoy. Y sí, merezco estar sentada en esta mesa. Me lo repetí bajito, como quien se está entrenando para volver a creer. Porque cuesta. Pero vale la pena. Y en ese salón, esa noche, yo estaba empezando a creer otra vez. El tercer plato era un arroz cremoso con setas, decorado con flores comestibles. Mauricio lo colocó frente a mí como si fuera una ofrenda. Me explicó que ese plato lo aprendió en Francia, pero siempre lo adaptaba con ingredientes que usaba su madre. Y me dijo algo que me tocó hasta los huesos. Usted fue como una madre para mí también. Sentí un temblor en el pecho. No era tristeza. Era gratitud. Era ese tipo de gratitud que uno no pide, pero que cuando llega, abraza el alma como un suéter tibio. Le dije, entonces somos familia. Y él respondió, siempre lo fuimos. Esa frase, no la voy a olvidar nunca. De pronto, escuché unas voces al otro lado del salón. Risas, copas chocando, un brindis en tono alto. Miré hacia la izquierda y lo vi. El otro salón, separado por una gran pared de vidrio. Ahí estaba la fiesta de Mariela. Impecable, llena de luces, de música suave, de gente elegante. Ella estaba en el centro, sonriente, radiante. No me había visto aún. Pero verla ahí, tan cerca y tan lejana, me dejó un sabor agridulce en la boca. Era como estar frente a un cuadro donde alguna vez pertenecí, pero alguien me borró del lienzo. Me quedé quieta, mirándola. Pensé en levantarme, en ir a decirle algo. Pero luego pensé, ¿para qué? ¿Qué me daría eso que yo no me estuviera dando ya? Y me di cuenta de que no necesitaba que ella me viera. No esa noche. No mientras yo ya estaba encontrando otra forma de verme. Me volví hacia mi mesa, tomé la servilleta con calma, bebí un sorbo de agua con menta, y me dije a mí misma, esta es mi noche también. Y no necesito permiso para sentirla mía. A veces uno se pasa la vida esperando aprobación de quienes no saben amar. Y cuando uno deja de pedirla, el alma respira. Seguí cenando despacio. No porque tuviera hambre, sino porque quería saborear cada momento. Cada mirada de cariño. Cada gesto de respeto. Sentía que cada cucharada era un paso que me alejaba del abandono. Que cada trago de agua era una manera de decirme, te reconozco, Lucía. Te veo. No me hacía falta más. Por fin entendía que la dignidad no siempre se recupera en grande. A veces basta un pequeño salón, una mesa servida con amor, y alguien que te diga, te esperaba. Esa fue mi bendición esa noche. Y yo, la recibí con todo el corazón. Afuera ya caía la noche más profunda. Pero dentro del salón, todo seguía cálido. Me levanté un momento para mirar por la ventana. Vi las estrellas entre los árboles. Recordé a mi madre, a mi infancia, a la niña que fui. A todas las veces que me dijeron que no servía, que no iba a llegar a nada. Me di cuenta de que estaba parada ahí, vestida de azul, erguida, completa. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí derrotada. Me sentí viva. Y eso, para alguien que ha sido callada tantas veces, es un triunfo. Don Mauricio regresó con el postre. Un pastel de frutas con crema y flores diminutas encima. Me lo colocó con delicadeza. Me dijo, esto es para cerrar un ciclo. No entendí del todo, pero asentí. Tomé el tenedor, partí un pedacito y lo llevé a la boca. Era dulce, pero no empalagoso. Ligero, pero memorable. Como una caricia. Y en ese bocado, entendí que a veces el cierre no lo hace quien te hirió. Lo haces tú. Cuando decides que no vas a mendigar amor donde solo hay sombra. Cuando te das cuenta de que tu historia no acaba donde otros deciden dejarte fuera. Me quedé un rato más después de terminar. No tenía prisa. No tenía nada que demostrar.
Solo quería saborear ese momento que me había ganado. Por mí. Con mi historia. Con mis cicatrices. Con mis errores. Porque también los tengo. Pero eso no me quita el derecho de estar sentada en una mesa donde se sirve respeto. Salí del salón caminando despacio, con los hombros relajados y el alma en paz. La noche seguía allá afuera. Y lo que venía, ya no me daba miedo. Sentada en mi mesa privada, aún con el postre fruncido entre los dedos, oí un murmullo que venía del salón contiguo. Era un revoloteo de voces incómodas, pasos acelerados y mesas moviéndose. Cerré los ojos y respiré hondo, como tratando de no dejarme arrastrar nuevamente por el drama. Sabía que debía quedarme centrada, pero ese bullicio traía consigo preguntas y ansiedad. Me incorporé un poco, apoyé las manos en la mesa y me dispuse a observar sin juzgar. Porque en toda historia de dolor que se mueve cerca, se filtra una lección. Un mesero se acercó indeciso. Se tragó las palabras, me ofreció un vaso de agua. Todo está bien, señora. Asentí, sin soltar el tenedor que había quedado a medias. Su mirada decía más que sus palabras, y de pronto lo comprendí. Algo estaba pasando con la otra celebración. No era mi fiesta, pero la sentía en el aire, colándose en mi paz recién ganada. Quise preguntar, pero nada necesitaba mis preguntas. El silencio de mi mesa parecía decir, no entres ahí. Desde mi silla, alcancé a ver al gerente del restaurante de Mariela hablando con el camarero que antes me había mirado con desconfianza. Parecían tensos. Uno señalaba una tablet, otro abría la puerta del salón, sacando sillas. No sabía qué pasaba. ¿Alguna equivocación con la reserva? Las luces se encendían más fuerte, los rostros se hacían más rígidos. Y yo me sentía como mirando un accidente desde una ventanilla. Sola, pero segura de no ser parte de eso. Un golpeteo más fuerte sacó a varios camareros del salón principal. Se oía claro. Alguien gritó por celular que la reserva ya no estaba activa. Un silencio sucedió a ese grito. Luego, un gerente salió corriendo hacia la cocina y dejó la puerta abierta. Pasó frente a mi salón sin mirarme, como si fuera un fantasma. Yo respiré profundo otra vez. Era curioso sentir que, por fin, mi noche estaba siendo la única tranquila. ¿Sería justicia? ¿Sería karma? No lo sé. Pero algo en mí se relamía por dentro. El tenor del ruido cambió. Empezaron a mover mesas, a quitar manteles. Una decoración desapareció. Había prisas, rostros serios, sudor en la frente de quienes habían salido corriendo. Todo parecía indicar que estaban cancelando algo grande. Y justo ahí, en ese instante, recordé los gestos de Mauricio, su sonrisa serena, su abrazo tranquilo. Contrastaban tanto con aquella escena de caos, que casi me marcó un latido. Me levanté despacio, con la servilleta en la mano, apoyándome en la mesa. No para involucrarme, solo para verificar que no era una ilusión. Desde esa posición elevada, vi cómo retiraban las copas más finas, cómo metían en cajas los centros de mesa potentes. Y no había público. La gente elegante había desaparecido. Poco a poco, la fiesta de Mariela se desinflaba ante mis ojos. No por mi causa, pero sí en cuanto a comparación. Yo, en mi salón, con mi festejo personal. Ellos, en ese confuso desorden. No pude evitar sentir una mezcla rara, pena, alivio, desconcierto. Me pregunté si lo que sentía era digno o malsano. Pero lo dejé estar. Mauricio apareció de nuevo en la puerta de mi salón. Me miró con complicidad. No dijo nada, solo me hizo un gesto para seguir cenando. Respiré profundo, regresé a mi silla, me senté. Él volvió hacia el bullicio y luego se quedó mirando hacia donde estaba mi hija. No lo juzgo por un segundo. A veces, los gestos hablan más que las palabras. Y él, en ese silencio, me estaba diciendo que me acompañaba, que esa noche, él estaba de mi lado. Un mesero pasó con una botella de vino y me ofreció la copa. Para acompañar su cena, señora. Acepté y al brindar, el tintineo resonó en mi salón. Lo vi casi como un himno. Esta mesa sigue en pie. No alcancé a saber qué tipo de vino era, pero me sabía pleno. Pleno de calma. Pleno de resistencia. Y por un instante, supe que mi noche se convertía en un acto de resistencia contra el silencio y la humillación. Porque estaba viva.
Y no me doblo tan fácil. Me quedé unos minutos más, terminando mi cena en silencio. Observé a Mauricio organizar su equipo y luego volver a mí como diciendo, «Todo bien». Le sonreí. Le agradecí con la mirada. No supe si él entendía exactamente lo que pasaba al otro lado, pero sí sé que su gesto fue un mensaje, «Lo mereces». Y yo me lo creí, al fin. Me abrí un poquito, respiré sin cargas. En mi mente llevaba la frase, «Aquí está tu mesa. Aquí está tu lugar». Entonces, justo cuando me levanté para ir al baño, vi por el cristal a Mariela saliendo sin prisa, sin mirar hacia adentro. Tenía el semblante serio, como quien aún no entiende por qué se le cae todo a su alrededor. Y entonces la vi sola, cargada de adornos, de gente bien, y de un vacío que nadie le reconocía. No la envidié. Solo sentí pena. Y esa pena no era humillación. Era compasión. Y eso me marcó. Porque a veces la compasión es el acto de amor más grande que uno puede tener. Pero a veces es también el acto de separación. Salí del salón y la vi subirse a un coche limpio, elegante. Ni llanto, ni abrazo. Solo distancia. Sentí, por primera vez, que ya no era mi culpa. Que ella estaba sola en su elección. Que había hecho su mesa. Pero que esa mesa no la estaba sirviendo con lo que realmente importaba. Respiré hondo, regresé a mi salón, y me senté. Ella se fue. Yo me quedé. Y en ese momento supe que la noche había sido mía. El reloj marcaba casi las 9 cuando el restaurante volvió a llenarse de murmullos. Algo flotaba en el aire, como si el universo mismo estuviera a punto de anunciar un cambio. Yo seguía en mi mesa, serena, pero atenta. Sentía que esa noche aún no había dicho su última palabra. Mauricio entró nuevamente en el salón donde me encontraba, esta vez con otro semblante. Ya no era el chef ocupado entre ollas y fogones. Era un hombre decidido, con algo importante entre las manos. Se acercó, me tomó la mano y dijo, bajito, «Confía en mí». Yo asentí, sin saber por qué, pero sabiendo que sí. Me condujo por un pasillo lateral, uno discreto, lejos del bullicio. Caminamos sin prisa, como si no fuéramos parte del ruido del mundo. Llegamos a una pequeña antesala con una puerta doble de madera oscura. Ahí, Mauricio me miró a los ojos y me dijo, «A veces, la dignidad necesita testigos». No entendí del todo, pero supe que lo que estaba a punto de pasar tenía un peso mayor. Él abrió la puerta. Al otro lado, una gran sala. Y en el centro, la otra celebración, aquella de la que fui apartada. Pero ahora todo era distinto. El ambiente se había enfriado. Las copas estaban a medio llenar. Las caras, confundidas. Mauricio caminó al frente. Subió 3 escalones hasta donde estaba el sistema de sonido. Tomó el micrófono con manos seguras, lo encendió y dijo con voz clara, sin titubear, «Señoras, señores, su atención, por favor». El salón se hizo un solo silencio. Los murmullos se cortaron como con navaja. Yo me quedé detrás, apenas visible. El corazón se me quiso salir del pecho, pero no retrocedí. Mauricio respiró hondo y continuó, «Esta noche tenemos una invitada muy especial. Una mujer que representa lo que significa dar, cuidar y no rendirse nunca. Señora Lucía Gutiérrez, su mesa está lista». No hubo aplausos. No hacía falta. Solo el peso de las palabras. Y en ese segundo, todos los ojos se voltearon hacia mí. Sentí las miradas, una por una. Algunas con curiosidad, otras con respeto, y algunas, sí, con vergüenza. Pero yo caminé. No corrí. No agaché la cabeza. Caminé como quien regresa a sí misma después de haber sido negada. Mauricio me abrió paso y, justo al lado opuesto de la gran mesa de Mariela, una nueva mesa estaba servida. Con flores sencillas, copas limpias, y una luz cálida que caía justo encima del mantel blanco. Era mi mesa. Mariela me miró desde su asiento. No dijo nada. No se movió. Estaba helada, como si no entendiera qué estaba pasando. No era una humillación. Era un reencuentro con la justicia. Me senté en mi lugar, agradecí a Mauricio con una mirada. No necesitaba más. La escena hablaba por sí sola. Yo no había venido a competir.
No había venido a arrebatar nada, solo a ocupar el espacio que siempre fue mío y que me fue negado sin razón. La diferencia era que ahora ya no pedía permiso. Ahora me sentaba porque lo merecía. Los meseros se movieron con agilidad, sirviendo mi mesa con la misma dedicación que cualquier otra. La música volvió, pero más suave. El ambiente cambió. Algo se quebró. Algo se acomodó. Me serví agua, partí un trozo de pan y, por dentro, sentí una calma que no conocía. No era victoria. Era dignidad. La clase de paz que solo llega cuando dejas de mendigar amor y empiezas a recordarte quién eres. Y yo era Lucía Gutiérrez. Mujer. Madre. Presencia. Historia. Mis nietos, que hasta entonces no me habían visto, corrieron hacia mí. La más pequeña me abrazó sin pedir permiso. Abuelita, estás hermosa, me dijo al oído. Casi lloro. Pero me contuve. No por orgullo, sino por respeto al momento. Uno de ellos, el mayor, tomó una silla y se sentó junto a mí sin que nadie lo mandara. Eso me bastó. Ese gesto pequeño, valiente, limpio. No necesitaba que toda la familia viniera. Solo necesitaba saber que aún había amor, aunque fuera escondido. El tipo de amor que se escapa de las jaulas. Mariela seguía sin moverse. Vi cómo tomaba su copa y la dejaba sobre la mesa sin beber. Sus amigos murmuraban. Algunos se excusaban para irse temprano. La fiesta se le deshacía en las manos. Yo no deseaba eso. Pero tampoco me dolía. Porque entendí que uno no puede construir algo bueno sobre la exclusión de quienes te dieron todo. La vida se encarga de eso. Y esa noche, la vida hizo lo suyo. Con elegancia. Sin gritos. Con una sola frase que todavía retumbaba en mi pecho: su mesa está lista. Me quedé en esa silla como si fuera mi trono. No para reinar, sino para descansar. Porque hay días en los que uno no quiere pelear más, solo sentarse y respirar sin miedo. Vi a Mauricio de lejos, dándole órdenes a su equipo. Vi al gerente del restaurante hablando bajo con uno de los socios. Y me vi a mí, después de tantos años, completa. No me faltaba nada. No me sobraba nadie. Todo lo que dolía, esa noche, se acomodó. Y lo que no se podía arreglar, al menos ya no pesaba igual. Y entonces, sin quererlo, sin buscarlo, entendí que yo no necesitaba que Mariela se disculpara. Ya no. Porque lo que me faltaba no era su perdón, era mi lugar. Y ese ya lo tenía. En mi mesa. En mi piel. En mi memoria. Me serví una cucharada del platillo principal y sonreí. Porque sí, estaba sola. Pero no abandonada. Porque una cosa es que te dejen, y otra muy distinta es que tú decidas quedarte contigo misma. Y yo me había quedado. Por fin. ¿Y tú? ¿Qué vale más en esta vida, el estatus o la gratitud verdadera? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre ser aceptada o ser tú misma? Tomé el tenedor con calma. Lo sentí más liviano que de costumbre, como si el simple hecho de sentarme en esa mesa hubiera aligerado algo más profundo que mis manos. Frente a mí, el plato humeaba con aromas familiares. Arroz cremoso con trocitos de zanahoria, cilantro fresco, un trozo de pollo dorado al centro. Nada extravagante. Nada que gritara lujo. Pero ahí estaba, servido para mí. Me quedé mirándolo unos segundos antes de probarlo, como si no fuera comida, sino un símbolo. Y en realidad, lo era. Era el primer plato que me servían con dignidad en mucho tiempo. La primera cucharada me supo a abrazo. Suave, tibio, lleno de memoria. No tenía el sabor sofisticado de los restaurantes caros que uno ve en televisión. No. Tenía algo mucho más importante. Sabor a hogar. Cerré los ojos por un momento, y sin darme cuenta, me vi en mi vieja cocina, con las manos enharinadas, haciendo tortillas mientras Mariela me preguntaba si ese día alcanzaría para carne. Me quebré un poquito por dentro. Pero esta vez, no dolía igual. Era una nostalgia sin peso. Una herida que empezaba a cicatrizar. Mauricio pasó cerca, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí con la mirada, porque no quería romper el silencio que había entre el plato y mi alma. Seguí comiendo despacio, saboreando cada bocado como si fuera una afirmación de que sí merecía estar ahí, que no era una intrusa, que esa mesa me hablaba en un idioma que yo había olvidado.
Pensé en todas las veces que serví comida sin sentarme a comer. En todas las ocasiones en que puse primero el plato de otros y me conformé con lo que sobraba. Esa noche, no había sobras. Esa noche, era para mí. Vi de reojo a mis nietos, aún sentados a mi lado. Estaban en silencio, pero sus ojos decían mucho. La más pequeña seguía abrazando mi brazo, como si temiera que me desvaneciera. El mayor me miraba con una mezcla de culpa y alivio. «Abuelita, ¿tú estás bien?», me preguntó bajito. Le acaricié el cabello y le dije que sí, que esa noche me sentía como un árbol que por fin tocaba tierra fértil. Me entendió sin entenderlo del todo. Pero me sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para recordarme que aún había raíces que no se habían podrido. Una de las meseras me trajo un segundo platillo, una ensalada fresca con pétalos de flor. La puso frente a mí con una reverencia leve. Me dijo, «El chef la preparó con mucho cariño». Yo asentí, agradecida. No estaba acostumbrada a que me atendieran así, pero no me sentí incómoda. Me sentí reparada, como si cada platillo fuera una pieza que volvía a encajar. No necesitaba palabras bonitas, ni discursos. Solo ese cuidado silencioso, esa atención sin pretensión. Y eso, para alguien como yo, que ha vivido siendo la que sirve, es un regalo. Mientras comía, escuché que la música cambiaba en el salón. Ahora era una melodía suave, con guitarra, de esas que uno escuchaba en las tardes largas de domingo. Me recordó a mi madre, cantando mientras lavaba ropa a mano. Y me vi a mí misma, años atrás, repitiendo esas canciones para que Mariela durmiera. Me pregunté si ella las recordaba. Si en algún rincón de su memoria quedaba algo de esa infancia sencilla, pero llena de amor. No lo sabía. Pero yo sí lo recordaba. Y eso me bastaba para no perderme. Los invitados de la otra fiesta seguían dispersos. Algunos se iban, otros cuchicheaban. Mariela ya no estaba en el centro. Ahora parecía una figura desdibujada, sentada sola, sin saber si moverse o quedarse. Yo no la miraba directamente, pero sabía que me observaba. Lo sentía en la nuca, como se siente el sol cuando se asoma detrás de las cortinas. No quise enfrentarla. No quería amargar ese momento, porque por primera vez, yo estaba comiendo tranquila, sin cargar con la incomodidad de los demás. Uno de los cocineros entró para recoger platos. Me dijo que trabajaba con Mauricio desde hacía años. Me agradeció por lo que hice por él, por haber creído en alguien cuando nadie más lo hizo. Le sonreí y le dije, eso es lo que hacen las madres, aunque no sean de sangre. Me miró con ojos húmedos. Me di cuenta de que esa noche, sin quererlo, me había convertido en símbolo de algo más grande que mi dolor. En una especie de testimonio vivo de que lo que uno da con amor, siempre vuelve. Terminamos la comida con un postre sencillo, flan con caramelo y ralladura de naranja. Mis nietos lo devoraron entre risas. Y yo, viéndolos, sentí que aún había algo que podía florecer. No todo estaba perdido. Tal vez Mariela necesitaba más tiempo. Tal vez no. Pero esos niños, ellos sí sabían de ternura. Y eso me dio fuerza. Porque a veces no hace falta que todo se repare. Basta con que una parte de lo roto se convierta en algo nuevo. Y esa noche, ellos eran esa parte. Cuando me terminé el último bocado, dejé el tenedor con suavidad sobre el plato. Me quedé en silencio, observando la mesa. Cada flor, cada servilleta doblada, cada vaso de agua con menta. Todo estaba en su lugar. Y yo también. No tenía más que pedir. No tenía nada que reclamar. Esa sensación de completud no la sentía desde que Mariela era una niña y me abrazaba sin condiciones. Ahora, con su ausencia sentada frente a mí, entendía que la plenitud no siempre llega con compañía. A veces, llega en la soledad bien elegida. Me recosté levemente en la silla, respiré hondo, y miré a mi alrededor. Los comensales del restaurante seguían su noche. Nadie me molestaba. Nadie me señalaba. Yo era una más, una mujer mayor comiendo en paz. Pero por dentro, sabía que estaba siendo testigo de algo más profundo. Algo que no se ve desde fuera. Algo que no se dice en voz alta. Esa noche, los primeros bocados no solo alimentaron mi cuerpo. Alimentaron mi historia. Me recordaron que yo también merezco ser servida con amor.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Después del postre, me quedé mirando la mesa vacía frente a mí, como si pudiera ver reflejado todo lo que fue y lo que ya no es. Me dolía el cuerpo, pero no por cansancio. Era otra clase de peso, uno que no se mide en huesos ni en años. Era el peso de la memoria. Porque cuando una noche como esa te obliga a sentarte contigo misma, no puedes evitar abrir las puertas del pasado. Y ahí estaban, una tras otra, las escenas que Mariela y yo habíamos construido. La escuela, los zapatos rotos, las meriendas con pan y mantequilla. Y luego, el cambio. Ese momento en que mi hija empezó a sentir vergüenza. Recuerdo claramente la primera vez que no quiso que la acompañara a la escuela. Tendría unos 12 años. Se alisó el cabello con una toalla mojada, se perfumó con una colonia que encontró en casa ajena y me dijo: «No hace falta que me acompañes, mamá. Me veo mal contigo». Me lo dijo bajito, como con miedo. Pero sus ojos eran claros. No quería que la vieran conmigo. Yo me hice la fuerte, como si no me afectara. «Está bien», le dije. Pero me fui al baño y lloré en silencio. Esa fue la primera grieta. Y las grietas nunca se van del todo. Después vino la prepa, y los nuevos amigos. Los que venían de familias con coche, con alberca, con papás que hablaban con acento. Mariela se esforzó por imitarlos. Cambió su forma de hablar, de vestir, de caminar. Dejó de contar de dónde venía. Decía que su mamá era comerciante, pero nunca dijo que vendía empanadas en una caja de cartón. Nunca más mencionó los domingos haciendo fila en el dispensario. Se armó una historia distinta. Una versión de sí misma más pulida, más aceptada. Y yo fui quedando al margen. En las reuniones familiares, si venían sus nuevos amigos, Mariela me pedía que no hablara mucho, que no mencionara cosas tristes. Me dolía, pero no decía nada. Creía que era una etapa, que se le pasaría, que cuando creciera, cuando madurara, entendería todo lo que hice por ella. Pero el tiempo no hizo eso. Al contrario, cuanto más crecía, más se alejaba. Cada logro, cada título, cada ascenso, era un ladrillo más entre nosotras. Como si su éxito fuera incompatible con mi existencia. No quiero decir que todo fue malo. También hubo momentos de ternura. Como cuando nació su primer hijo y me pidió que me quedara con ella en el hospital. O cuando una vez lloró porque una pareja la dejó y vino a dormir conmigo en mi cama pequeña. Pero esos momentos eran fugaces. Se apagaban rápido. Siempre había una distancia que volvía. Una especie de pared invisible que ella levantaba cuando sentía que mi vida podía manchar la suya. Yo aprendí a convivir con esa pared. Pero cada tanto, dolía como el primer día. En una Navidad, alguien le preguntó de qué trabajaba su madre. Mariela respondió, sin titubear: «Mi mamá está jubilada». Y era verdad. Pero omitió todo. Omitió que trabajé 40 años sin seguro, sin descanso. Que crié sola. Que me partí el lomo vendiendo en la calle, cosiendo por encargo, limpiando casas ajenas. No esperaba un homenaje. Pero tampoco merecía ser borrada. Esa noche, me fui al baño y me miré al espejo. Me sentí invisible. No por la edad. Por el silencio. Nunca se lo dije. Nunca le reclamé. ¿Para qué? Pensaba que hacerlo solo la haría sentir culpable, y la culpa no construye nada. Pero esta noche, viendo cómo su fiesta se derrumbaba en sus manos, cómo la gente se iba, cómo las copas se vaciaban sin brindar, no pude evitar preguntarme si ella también recordaba todo eso. Si alguna parte de ella reconocía ese pasado que tanto se empeñó en maquillar. Porque por más que uno lo intente, el pasado no se borra. Solo se esconde. Pero siempre encuentra cómo salir. Desde mi mesa, la observé levantarse. Caminaba lento, sin dirección. Parecía otra persona. Ya no era la Mariela poderosa, segura, inalcanzable. Era solo mi hija. La que yo cargué en brazos bajo la lluvia, la que escondía dulces bajo la almohada,
la que decía que yo era su heroína. Y aunque parte de mí quería ir hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien, no lo hice. Porque entendí que a veces, los hijos también necesitan mirar el vacío para entender lo que han roto. Mis nietos se quedaron conmigo. No dijeron nada más. Jugaban con las cucharitas, con las servilletas dobladas. La más pequeña me volvió a abrazar sin razón. Sentí que esa generación aún podía salvar algo. Que tal vez, por ellos, valía la pena no cerrar del todo la puerta. Pero también supe que ya no iba a esperar más. Porque el amor no se mendiga. Y el respeto no se ruega. Se ofrece. Y si no lo aceptan, se recoge. Me levanté con cuidado, recogí mis cosas, y fui hasta el baño a retocar un poco mi rostro. Me vi en el espejo, y por primera vez, me gustó lo que vi. No por la belleza, sino por la verdad. Era yo. Sin disfraces. Sin máscaras. Con las marcas de lo vivido. Me mojé la cara, me peiné con los dedos, y regresé a mi mesa con la frente en alto. Porque si algo me enseñó esta vida, es que una puede estar rota y aún así caminar con dignidad. Mariela no volvió a acercarse. No dijo nada. Pero sabía que me había visto. Y eso bastaba. Porque a veces, el verdadero cambio no empieza con un abrazo, ni con una disculpa. Empieza con una mirada que por fin reconoce. Y aunque aún no dijera nada, yo sabía que algo en ella se había movido. Y yo, por mi parte, ya no necesitaba más. El pasado no se borra. Pero se puede mirar de frente. Y esa noche, por fin, lo hice. No pasó mucho tiempo después de que volví a sentarme en mi mesa. Sentía un silencio raro en el cuerpo, como esos momentos antes de una tormenta, cuando el aire se pone denso y uno sabe que algo está por venir. Yo seguía fingiendo normalidad, partiendo un pedazo de pan, tomando agua, acariciando la cabeza de mi nieta. Pero el corazón me latía fuerte, avisándome que no todo estaba dicho. Y entonces, la vi. Mariela. Caminaba hacia mí. Lenta. Como quien carga un costal que no sabe si dejar o lanzar. Su cara estaba tensa, su ceño fruncido, los labios apretados. Ya no era la hija elegante. Era la hija herida. Se paró justo frente a mi mesa. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Los meseros se quedaron congelados. Mauricio, desde la cocina, bajó el fuego de los sartenes. Mis nietos dejaron de moverse. Y yo, sin levantarme, la miré a los ojos. No con rencor. Con firmeza. Ella respiró hondo, como si le costara sostenerse. ¿Cómo lograste esto?, me preguntó. Su tono no era dulce. No era tierno. Era mezcla de sorpresa y rabia. Como si el hecho de que yo tuviera un lugar digno fuera una ofensa personal. No supe si reír o llorar. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Le respondí con la voz clara. Con respeto. Ese que tú olvidaste. No grité. No la humillé. Solo dije la verdad. Y esa frase, dicha así, sin rabia pero con peso, fue como una piedra lanzada al centro de un lago. Las ondas empezaron a moverse. Mariela se quedó muda. Bajó la mirada un segundo, pero volvió a levantarla. Quiso decir algo, pero no pudo. Había demasiado que no se había dicho en años, y ahora ya no cabía en ese momento. Era tarde para explicaciones rápidas. Era tarde para lágrimas de último minuto. Yo ya no era esa mujer que esperaba una disculpa. Yo era, por fin, una mujer que sabía su valor. Vi cómo su garganta se movía, tragando algo que no quería salir. Tal vez orgullo. Tal vez culpa. No sé. Pero me mantuve firme. No para herirla, sino para que me viera por fin. No como una sombra del pasado, no como la vendedora de empanadas, no como la madre que aguantaba todo, sino como la mujer que siempre estuvo ahí. Entera. Presente. Amando. Mariela retrocedió medio paso. Se tocó el cuello, como si necesitara aire. Y en sus ojos vi algo que no esperaba. Miedo. Miedo de perderme. Miedo de haberse ido demasiado lejos. Pero no dijo nada. Los murmullos empezaron a crecer entre los invitados que aún quedaban. Algunos se inclinaban hacia sus acompañantes. Otros tomaban sus copas sin beber. Todos habían visto la escena.
Y yo sabía lo que estaban pensando. ¿Esa es su mamá? La que no estaba invitada. Sentí la vergüenza ajena caerle encima como una lluvia fría. Pero no la disfruté. No era una victoria. Era solo justicia. Y la justicia, cuando llega tarde, no se celebra. Solo se recibe en silencio, con la espalda recta. Porque si uno se rebaja al nivel del que te negó, entonces ya no hay diferencia. Mis nietos se quedaron cerca de mí. El mayor tomó mi mano por debajo de la mesa. Su gesto era claro. Te elijo. No dijo palabra, pero sus dedos temblaban un poco. Sabía que estaba viendo algo que no iba a olvidar nunca. Algo que marcaría su forma de entender lo que es amar a una madre. Mariela lo notó. Vio a sus hijos cerca de mí. Y eso la partió. Lo vi. Porque a veces el castigo más duro no viene de otro, sino de lo que uno mismo dejó morir. Y esa noche, su propia familia le estaba mostrando que el corazón no se compra. Se gana. Mariela retrocedió más. Se cruzó de brazos, mirando a los costados, como buscando un escape. Nadie la socorrió. Nadie se levantó para apoyarla. Porque cuando se apaga el brillo, solo queda la esencia. Y su esencia, esa noche, estaba desnuda, vulnerable, herida. No me dio gusto verla así, pero tampoco podía seguir cubriéndola, porque por años fui su sombra para no incomodarla. Y ya no. Ahora era mi turno de existir con luz propia. Y si eso la hacía tambalear, era su proceso, no el mío. Esto no debió pasar así, murmuró al final, con voz apagada. Yo solo asentí. Tienes razón. Pero no fui yo quien lo eligió. Le dije eso y nada más. Porque a veces, el amor también sabe callar. Mariela se giró lentamente, y volvió a su mesa vacía. Sus pasos eran más lentos que antes. Como si llevara algo que le pesaba por dentro. Y tal vez sí. Tal vez por fin se daba cuenta de lo que había hecho. Pero yo, no la seguí con la mirada. Porque también aprendí que uno no necesita ver la caída para confirmar que hizo lo correcto. Mauricio se acercó y colocó una mano en mi hombro. No dijo nada. Solo estuvo ahí. Ese gesto, tan sencillo, me hizo soltar una lágrima. No de tristeza. De alivio. Me sentí sostenida, después de tanto cargar sola. Y aunque el salón seguía lleno de gente, solo importaba una cosa. Yo había hablado. Con dignidad. Con verdad. Sin gritar. Sin dañar. Solo diciendo lo que nadie quiso decir durante años. Y eso era libertad. Una libertad tardía, pero mía. Tomé un sorbo de agua. Respiré hondo. Miré a mis nietos, que seguían conmigo, como si esa noche se hubiera sellado algo entre nosotros. Una especie de pacto de amor real. Y pensé en todas las mujeres que, como yo, se callaron demasiado. Que aceptaron migajas con tal de no perder a sus hijos. Y me prometí que si alguna vez tenía la oportunidad, les diría, no se rindan. Hablen. Pidan su lugar. Lo merecen. Porque nadie debería sentir que estorba en la vida que ayudó a construir. Mariela regresó a su mesa sin decir palabra. Caminaba con los hombros caídos, la mirada perdida, los brazos cruzados sobre el pecho como si quisiera protegerse de algo que ya la había alcanzado. La vi sentarse despacio, sin convicción. Ya no era la anfitriona sonriente de antes. Esa imagen se había desmoronado frente a todos. Lo curioso es que nadie se burlaba. Nadie la señalaba. Pero el silencio, ese sí hablaba fuerte. Porque cuando la gente deja de fingir, lo que queda es el juicio mudo. Y esa noche, ese juicio caía sobre ella como un mantel mal doblado, torpe, inevitable, frío. Los pocos invitados que quedaban trataban de no mirar directamente. Algunos sacaban el celular para disimular. Otros conversaban bajito, sin entusiasmo. La fiesta había perdido su aire. Y no por culpa de nadie más. Se había caído sola, por su propio peso. Porque ninguna celebración puede sostenerse sobre el desprecio. Yo seguía sentada en mi mesa, en calma. No con soberbia. Con paz. Porque a veces la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar, sin que uno tenga que mover un dedo. Y esa noche, la vida lo estaba haciendo con precisión.
Uno de los socios del restaurante se acercó a Mariela. Lo vi inclinarse y hablarle en voz baja. Ella asentía. Apenas. Él señalaba hacia la cocina, hacia Mauricio, hacia donde yo estaba. No escuchaba las palabras, pero entendía el tono. Eran preguntas. Eran dudas. Porque cuando se invita a un chef como Mauricio a un evento, se espera respeto. Y ese respeto había sido desbordado. No por mí. Por ella. Y ahora, la reputación profesional que tanto había cuidado empezaba a agrietarse. Todo por una decisión. Por negarme. Mientras tanto, Mauricio seguía trabajando con su equipo. Organizando la cocina, revisando platos, atento pero firme. No se inmutaba. Porque sabía que lo que había hecho estaba bien. Porque él no había planeado una venganza. Solo había abierto la puerta a quien siempre estuvo para él. Y eso, aunque no lo dijera en voz alta, lo miraban todos con admiración. A su manera, esa noche también era suya. Porque él también tenía una historia de invisibilidad. Y ahora, los dos compartíamos una mesa servida de respeto. Vi a Mariela sacar su celular y escribir algo. Luego, lo dejó sobre la mesa, sin enviarlo. Se quedó mirando la pantalla como si fuera un espejo. Tal vez sí lo era. Tal vez por fin estaba viendo lo que tanto había querido evitar, su reflejo. No el que construyó con éxito, lujos y seguidores, sino el verdadero, el que viene con silencios, con heridas, con las ausencias que ella misma eligió. Yo no sentí lástima. Sentí algo más complicado, una mezcla de duelo y claridad. Como cuando entiendes que alguien se está perdiendo y tú ya no puedes salvarlo. La decoración comenzó a ser retirada. Las flores, los globos, los centros de mesa. Todo se guardaba en cajas discretas, como si quisieran borrar lo que ya no brillaba. Y yo pensaba, ¿cuántas veces me sentí así? Guardada, ocultada, callada para no estorbar. Verlo desde afuera dolía distinto. Dolía sin tocar. Y aún así, no deseaba venganza. No había placer en verla así. Solo un eco interno que decía, era inevitable. Porque nadie puede sostener una imagen perfecta por siempre. Tarde o temprano, se cae. Los meseros comenzaron a limpiar copas. Uno de ellos me miró y me sonrió. Como si me dijera sin palabras, usted tenía razón en estar aquí. Yo le devolví la sonrisa con un gesto leve. No necesitaba que todos me aplaudieran. No vine por eso. Pero en esos gestos pequeños, encontraba una forma de reparación. Porque después de años siendo transparente, invisible, por fin alguien me veía. No por compasión, sino por verdad. Y eso, a mi edad, es como volver a respirar después de haber contenido el aire demasiado tiempo. Vi salir a una pareja que claramente conocía a Mariela. Caminaban rápido, sin despedirse. Vi a otro invitado cancelar algo con el mesero. Las cosas se estaban deshaciendo solas. Como cuando una tela mal cosida empieza a abrirse. Nada se rompe de golpe. Se va desgastando. Y esa noche, la fiesta perfecta que ella había construido se deshacía punto por punto. No había drama. No había escándalo. Solo resignación. Y en ese teatro silencioso, mi presencia ya no era un problema. Era el espejo que nadie quería mirar. Me quedé en mi silla, serena, respirando. Vi a mis nietos jugar con las flores de la mesa, inventando historias, riendo bajito. Ellos no entendían del todo lo que pasaba, pero sabían que estábamos juntos. Y eso, para mí, era suficiente. Porque si el futuro depende de ellos, al menos hay una esperanza. Una posibilidad de que no se repita el silencio, la exclusión, el abandono. Tal vez, gracias a esta noche, ellos recuerden que su abuela también merece lugar. No por lo que hizo, sino por lo que es. Mariela volvió a mirar hacia mí. No se acercó. No habló. Pero esta vez su mirada era distinta. No desafiaba. No escondía. Era como la de una niña que se dio cuenta que empujó demasiado. Y yo, desde mi lugar, le sostuve la mirada. Sin reproche. Sin ternura. Solo verdad. Porque el amor no puede construirse sobre negaciones. Porque las heridas no sanan si se tapan con orgullo.
Porque las madres no siempre estarán para sostener cuando ya no se puede más. Y porque esa noche, yo elegí sostenerme a mí misma. ¿Y tú? ¿Vale la pena esconder quién eres para que otros te acepten? ¿O crees que, al final, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz? La noche seguía su curso como si ya no tuviera prisa. Afuera, las luces de la ciudad se mezclaban con el viento tibio de una noche que parecía distinta. Yo seguía sentada, acompañada por mis nietos, y por esa calma que solo llega cuando uno deja de esperar lo que nunca debió mendigar. Había algo en el ambiente que me decía que aún no todo estaba dicho. A veces, las historias no se cierran en los gritos, sino en los ecos. Y esa noche, los ecos del pasado comenzaron a llegar. Uno a uno. Con nombres, con risas, con pasos que reconocí sin ver. La primera en aparecer fue Margarita. Mi vecina de toda la vida, la que vivió puerta con puerta conmigo durante 20 años. Llegó con un vestido sencillo, pero elegante, con el cabello recogido como siempre, y los ojos húmedos. Me abrazó sin permiso, sin explicación. Tenía que estar aquí, me dijo. Y ese tenía llevaba dentro una historia que no necesitaba contarse. Porque hay abrazos que ya lo traen todo dicho. Me apretó fuerte, y en su gesto, sentí que venía cargando años de silencios compartidos. De esas tardes en las que ambas lloramos por hijos que se nos fueron quedando lejos. Después llegó Estela, la maestra jubilada que me ayudó a enseñarle las tablas de multiplicar a Mariela cuando yo ya no podía con todo. Se sentó a mi lado como si no hubieran pasado décadas. Me tomó la mano y dijo, «Nunca te vi rendirte. Y hoy, verte aquí me devuelve la fe». Sus palabras me tocaron de lleno. Porque una puede aguantar mucho, pero cuando alguien te recuerda quién fuiste, quién sigues siendo, se te acomoda el alma. Mauricio se acercó y saludó a cada una de ellas como si fueran parte de la familia. Y lo eran. A su modo, todas lo eran. Llegó también Lucho, el viejo del puesto de periódicos. Apenas caminaba, pero traía bajo el brazo una foto vieja, arrugada, donde salíamos en una kermés del barrio. Me la entregó en silencio. «Para que se acuerden que usted siempre estuvo», murmuró. Me reí con lágrimas. Porque sí, ahí estaba yo, con delantal, con un sombrero de cartón, vendiendo rifas para la escuela. Mariela, en esa foto, se abrazaba a mi pierna. ¿Qué había pasado con esa niña? ¿Dónde se había perdido esa forma de mirarme con orgullo? No lo sabía. Pero al menos, alguien más sí se acordaba. El salón se llenó de estas presencias pequeñas pero gigantes. Mujeres que un día cuidaron a mis hijos, hombres que me prestaron una silla cuando no tenía donde sentarme, muchachos ya grandes que jugaban con Mariela en la calle de tierra. Todos habían sido invitados por Mauricio. Uno por uno, buscados en silencio, convocados con respeto. No para hacerme un homenaje, sino para restaurar lo que se había roto sin ruido. La memoria. El reconocimiento. El lugar que nunca me debieron quitar. Las risas comenzaron a sonar bajito. Anécdotas del pasado, historias de cuando vendía empanadas en un carrito que se caía a cada rato, de cuando cantaba boleros para juntar unas monedas más. Y entre cada risa, una lágrima. Porque a veces reír también es recordar que sobrevivimos. Mauricio trajo café, pan dulce, una olla con atole. Y nadie preguntó de dónde salió. Todos se sentaron, compartieron, brindaron sin copas. Fue un festejo improvisado, pero más real que cualquier banquete con mantel de lino. En un rincón del salón, Mariela nos miraba. No se acercaba, pero tampoco se iba. Su rostro era difícil de leer. Tal vez no entendía cómo esa gente humilde podía significar tanto. Tal vez sí entendía. Y eso dolía más. Porque había pasado tanto tiempo intentando borrar esas raíces que ya no sabía cómo volver a ellas. Pero ahí estaban. Vivas. Claras. Con olor a verdad. Y ella, en su vestido de seda, se veía fuera de lugar. No porque no perteneciera, sino porque había elegido alejarse. Yo no me moví hacia ella. No era mi turno de hacerlo. Porque hay pasos que cada uno tiene que dar solo. Pero dentro de mí, le deseé que pudiera encontrar el camino de regreso. No a mí. A sí misma. Porque uno no puede volver al amor si no regresa primero a la verdad. Y esa verdad, estaba sentada en cada silla, sirviéndose café,
compartiendo pan, diciendo en voz baja, Lucía siempre estuvo. Me limpié los ojos con el chal, con cuidado de no arruinar lo que quedaba de mi maquillaje. Porque esa noche yo quería verme entera. Vi a una de las invitadas sacar su celular y grabar parte de la conversación. Luego otra. Y otra. Una de ellas dijo, esto hay que compartirlo. Para que se sepa que no todo lo elegante es verdadero. Que a veces lo más simple es lo más profundo. No me opuse. Al contrario. Me pareció justo. Porque cuántas madres hay como yo, silenciadas, olvidadas, negadas, que siguen esperando una invitación que nunca llega. Y si esa grabación podía servir para que una sola se sintiera menos sola, entonces valía la pena. Cuando terminó la charla, cada uno me dio un abrazo, una palabra, un gesto. Y no sé qué me emocionó más, si verlos ahí, tan vivos en mi historia, o saber que nunca me fui de la suya. Nos despedimos con promesas de volvernos a ver. Aunque fuera solo en los recuerdos. Aunque la vida no nos dejara tiempo. Porque lo importante ya se había dicho. Ya se había sentido. Y eso, nadie podía quitármelo. Ni siquiera el olvido. Ni siquiera mi propia hija. Me quedé sola por un rato. Mirando la mesa, las tazas vacías, los platos usados. Todo tenía ese caos bonito que deja una fiesta de verdad. No de las que se arman para aparentar, sino de las que se dan para abrazar. Sentí que algo en mí se había cerrado. Una puerta vieja, una herida sin nombre. ¿Y qué otra se abría? Más leve, más mía. No sabía qué vendría después. Pero por primera vez, no me daba miedo. Porque ya no estaba sola. Porque las voces que se habían callado, esa noche, hablaron por mí. La noche ya estaba por terminar. Los comensales se habían ido poco a poco, dejando atrás risas suaves, tazas vacías y esa calma que solo se siente después de una conversación verdadera. Yo me quedé sentada unos minutos más, como quien no quiere irse de un lugar donde por fin se sintió vista. Afuera, el murmullo de la ciudad era lejano. Dentro del salón, solo quedaban los últimos ecos de los pasos, y los recuerdos de una noche que me devolvió algo que pensé perdido. La dignidad no hace ruido cuando llega. No entra por la puerta principal. Se sienta contigo, te toma la mano y te dice bajito, aquí estoy. Un joven mesero se me acercó, con una caja sencilla entre las manos. La sostuvo con cuidado, como si cargara algo frágil. Esto es para usted, de parte de todo el equipo, me dijo. Yo lo miré sin entender. Abrí la caja con dedos temblorosos y adentro, un ramo de flores silvestres, hermosas, humildes, coloridas. No eran de floristería fina. Eran de campo, de tierra, de vida real. Entre ellas, una tarjeta escrita a mano, gracias por enseñarnos lo que es la dignidad. No pude evitar llorar. Esta vez sí. Lloré por todo lo que me tragué en silencio. Y por todo lo que esa simple frase devolvía. Las flores me recordaron tantas cosas. Las veces que le tejí coronas a Mariela con flores del jardín. Las veces que adorné la mesa con lo que tenía, para que el día pareciera más alegre. Las veces que soñé con recibir algo así, no por lástima, sino por respeto. Y ahora, ese momento era mío. No por insistencia. No por escándalo. Por presencia. Por historia. Porque al final, una vida vivida con amor, aunque sea silenciosa, deja huella. Y esa noche, alguien la estaba reconociendo. En voz baja, pero con el alma entera. Me levanté despacio. Guardé la tarjeta en mi bolso como si fuera un talismán. Abracé al joven mesero. No dije mucho. Solo un gracias que llevaba dentro toda mi gratitud. Vi a Mauricio desde lejos. Ya se había quitado el delantal, y ahora se veía más joven. Más libre. Se acercó a mí, me abrazó con ambos brazos y me dijo al oído, esta noche fue suya, señora Lucía. Pero también fue nuestra. Gracias por no dejar de ser usted. Le acaricié la mejilla como cuando era niño. Porque así lo sentía. Un hijo más. Uno que sí supo mirar hacia atrás con orgullo. Nos quedamos unos minutos en silencio, observando cómo los últimos empleados cerraban el salón, apagaban luces, recogían copas. No necesitábamos hablar. Todo estaba dicho. Y sin embargo,
El silencio era cómodo. No pesaba. Era como ese tipo de silencio que se comparte cuando dos personas han sobrevivido a algo importante. Algo que marca. Me despedí de él con la promesa de volver. Y esta vez, sin dolor. Solo para celebrar. Porque hay encuentros que nacen del dolor, pero merecen ser recordados con alegría. Al salir del restaurante, la noche me abrazó con su brisa fresca. Caminé unos pasos y sentí el aire en la cara. Me quité los zapatos, los guardé en la bolsa, y pisé el suelo frío con los pies descalzos. No por rebeldía, por libertad. Me sentía liviana. Como si todo lo que cargué durante años por fin se hubiera ido. No todo, pero lo suficiente como para caminar sin miedo. Miré al cielo. No busqué respuestas. Solo estrellas. Y estaban ahí. Como siempre. Aunque a veces no las veamos. Vi a Mariela a lo lejos. Seguía en la entrada, sola, con el teléfono en la mano, pero sin marcar. Dudaba. Quería decir algo, pero no se acercaba. Yo la miré por un segundo. Ella bajó los ojos. No era el momento. Ni para mí. Ni para ella. Porque hay dolores que necesitan reposo antes de abrirse. Y yo, ya no quería cargar con lo que no era mío. Me giré sin rencor. Con respeto. Ese mismo respeto que me fue negado. Y caminé con paso firme hacia la noche que aún me esperaba. El coche que Mauricio había mandado ya me esperaba. Me subí con cuidado, con las flores en el regazo, el alma tranquila, y el rostro limpio de toda necesidad de aprobación. El conductor me ofreció una botella de agua. La acepté. ¿Tuvo buena noche, señora?, preguntó. Lo miré por el retrovisor y dije, la mejor de los últimos años. Él sonrió sin decir más. Y yo me acomodé en el asiento, como quien se recuesta en su propia historia, por fin contada. Por fin escuchada. Por fin entendida. Durante el trayecto, abrí la ventana. Dejé que el viento me acariciara el rostro. Cerré los ojos. Me sentí joven. Me sentí madre. Me sentí mujer. No perfecta. No admirada por todos. Pero por fin, yo conmigo misma. Y eso, después de una vida siendo parte del fondo de la foto, era más que suficiente. Pensé en las flores que llevaba. En cómo crecieron sin permiso, sin condiciones. Así también debía ser el amor. El respeto. La gratitud. Y en ese momento, me prometí no volver a pedir lugar. Porque el que es para ti, llega. Cuando el coche paró frente a mi casa, el conductor bajó para abrirme la puerta. Bajé despacio, con el ramo en la mano, los pies otra vez calzados, y la frente más alta que nunca. Me quedé unos segundos mirando la fachada de mi hogar. El mismo de siempre, pero distinto. Porque yo ya no era la misma. Crucé la puerta, encendí la luz, dejé las flores en la mesa, y me serví una taza de té. En el silencio de mi cocina, sonreí. Porque aunque afuera la fiesta se hubiera apagado, dentro de mí, aún florecía la verdad. Esa noche dormí distinto. No como quien cae rendida por el cansancio, sino como quien cierra los ojos sabiendo que por fin algo se acomodó. No soñé con Mariela. No soñé con mis nietos. Soñé conmigo. Caminando por un campo abierto, con las flores que me regalaron en brazos y el rostro libre del peso de tantos años. Me desperté temprano, con la luz suave del amanecer entrando por la ventana. Me senté en la cama, abracé mis rodillas, y me quedé así un rato largo. En silencio. Pensando en todo lo que había dicho, y en lo mucho que me había callado durante años. Preparé mi café como siempre, pero esta vez, lo tomé en la taza bonita. Esa que guardaba para las visitas, para ocasiones especiales. Me dije, si no soy yo mi propia ocasión, entonces ¿quién? Me senté frente a la ventana, con el café humeando y las flores aún frescas en la mesa. Pensé en la noche anterior, en cada palabra, en cada gesto. No sentía odio. No sentía rabia. Solo una especie de calma extraña. Como si finalmente entendiera que no necesito que me quieran para saber que valgo. Porque a veces, el amor propio nace del abandono de otros. Pasaron unas horas sin sobresaltos. Nadie llamó. Nadie tocó la puerta. La casa estaba tranquila. Y en esa quietud,
Algo dentro de mí empezó a hablar. Era una voz vieja, familiar, que me decía: ya no busques afuera lo que nunca te supieron dar. Me dolió escucharla, pero también me alivió, porque por primera vez, no me sentí vacía. Me sentí libre, no por tener todo resuelto, sino porque ya no tenía que resolverlo todo. Ya no tenía que arreglar a nadie, solo cuidar de mí. Y eso, ya era bastante. Cerca del mediodía, escuché un sonido en la puerta. Fui despacio. No esperaba a nadie. No estaba para visitas. Al abrir, no había persona. Solo un sobre, sencillo, sin remitente. Lo tomé con desconfianza, lo llevé a la mesa y lo abrí. Dentro, una hoja doblada en 4. Escrito con letra infantil, desordenada. Querida abuela, perdón si alguna vez me hice la tonta cuando mamá hablaba mal de ti. Yo sé que tú me cuidas. Yo sé que tú me quieres. Yo también te quiero. Tu nieta, Sofía. Sentí un golpe en el pecho. Uno dulce. Uno verdadero. No lloré enseguida. Primero me reí bajito, como quien descubre algo que no esperaba. Luego sí. Lloré en silencio, con la carta apretada contra el pecho, sintiendo como esa niña había visto más de lo que parecía. Los niños tienen esa forma rara de notar lo que los adultos tratan de esconder. Y su perdón, aunque no era mío pedirlo, fue un bálsamo. Me recordó que las semillas que una planta, a veces florecen donde menos lo esperas. Que aunque las raíces se dañen, algo puede crecer aún. Algo tierno. Algo limpio. Me puse de pie. Busqué una caja donde guardo mis cosas importantes y metí la carta ahí, junto con fotos viejas, recortes de periódico, dibujos que Mariela me hacía de niña. No como una nostalgia triste, sino como un archivo de lo que aún tiene sentido. Porque el pasado no siempre duele. A veces también sostiene. Me senté otra vez. Respiré hondo. Miré el cielo. Y pensé que el perdón no siempre viene con palabras grandes, ni con abrazos dramáticos. A veces viene en papel. A veces viene en silencio. A veces llega sin que uno lo pida. No tenía intenciones de llamar a Mariela. No por orgullo. Por cuidado. Porque entendí que hay relaciones que necesitan espacio para respirar, para reconfigurarse, para reconstruirse o no. No sé si algún día vendrá a tocar mi puerta con sinceridad. Pero si lo hace, no me va a encontrar herida. Me va a encontrar en paz. Porque esta vez, decidí no quedarme esperando en la puerta del dolor. Esta vez, me quedé en el centro de mí, arreglando mi casa, curando mi alma, mirando mi jardín. Fui a la cocina, cociné algo sencillo, puse música bajita, abrí las ventanas. Hacía mucho que no dejaba entrar tanto aire. Me descubrí cantando una canción de mi infancia, de esas que mi mamá tarareaba mientras cocinaba. Y entonces me di cuenta de algo: no estaba sola. Nunca lo estuve. Porque mientras una tenga recuerdos buenos, mientras una tenga valor para seguir de pie, nunca está sola del todo. Me vi reflejada en la ventana. Y por primera vez, me sonreí. El perdón, pensé, no siempre es un acto público. A veces es una decisión silenciosa. Una forma de decir: no voy a cargar más con lo que no hice. No para olvidar, sino para vivir sin rencor. Porque el rencor solo le da más poder a quien ya te lastimó. Y yo no quiero seguir dándole espacio a esa herida. Prefiero quedarme con las flores, con el café, con la carta, con lo que sí vale la pena guardar. Y todo lo demás, que se lo lleve el viento. Esa tarde, me senté en el patio. Puse las flores en una maceta y me quedé mirando cómo bailaban con el viento. Y ahí, en ese instante, entendí que no todo en la vida necesita un cierre perfecto. A veces el verdadero cierre es aceptar que hay cosas que no volverán a ser como antes. Y está bien. Porque lo importante es que yo ya no soy la misma. Y eso, para mí, ya es suficiente. No esperaba a nadie esa noche. El día había sido tranquilo, casi reparador. Cociné para mí, regué las plantas, leí un par de capítulos de un libro que tenía olvidado. Me sentía ligera, como si después de tanto tiempo el alma hubiera encontrado su sitio. Ya no necesitaba tanto ruido para sentirme viva. Me bastaba con el murmullo del viento,
con el aroma del café de la tarde, con el silencio cómodo que uno aprende a amar cuando deja de tener miedo a estar sola. Por eso, cuando escuché los 3 golpes en la puerta, mi cuerpo se tensó sin querer. No por susto, por presentimiento. Me acerqué con cautela. Miré por la cortina. Y ahí estaba ella. Mariela. De pie. Sin maquillaje. Con el cabello recogido a la prisa y una expresión que no supe leer de inmediato. No traía bolsas, ni flores, ni nada en las manos. Solo a ella. A esa mujer que un día salió de mi cuerpo y que ahora volvía, no como hija, sino como alguien buscando algo. Abrí la puerta sin palabras. Nos quedamos frente a frente por unos segundos largos. Pensé que hablaría, que diría algo, pero no lo hizo. Solo me miró con ojos cansados y preguntó, ¿puedo pasar? Asentí. Me hice a un lado. Ella cruzó la puerta con pasos lentos. Miró alrededor como si estuviera entrando por primera vez. Como si el lugar ya no le perteneciera, aunque conocía cada rincón. Caminó hasta el comedor y se quedó parada frente a la mesa. Yo no dije nada. Fui a la cocina, serví 2 platos sencillos de arroz con verduras y los llevé al comedor. Coloqué uno frente a ella, el otro frente a mí. Ella se sentó, sin que yo lo pidiera. Y así, sin una palabra más, comenzó nuestra última cena. Comió despacio, sin mirarme. Yo también. El sonido de los cubiertos sobre los platos era lo único que llenaba el espacio. No era incómodo. Era frágil, como un hilo que nadie quería romper. Pensé en decir algo, en preguntarle por qué había venido, pero me contuve. A veces, las respuestas llegan solas. Y esa noche, sentía que cualquier palabra podía entorpecer algo que apenas se estaba formando. Así que simplemente comí. Como si esa cena fuera lo más importante del mundo. Y tal vez lo era. Después de unos minutos, ella dejó los cubiertos sobre el plato y bajó la cabeza. No lloró. No gritó. Solo dijo, no sé por qué no pude invitarte. Esa frase se quedó flotando entre nosotras como un suspiro atrapado. No pedía perdón. No justificaba. Solo reconocía algo. Algo torcido. Algo triste. La miré, pero no le respondí de inmediato. Porque entendí que no había pregunta ahí. Solo una grieta. Y a veces, las grietas no se rellenan con palabras. Se respetan. Se dejan estar. Se camina alrededor de ellas sin intentar taparlas. Me levanté, fui a la cocina, serví 2 vasos de agua, y regresé. Se los ofrecí sin ceremonia. Mariela bebió un sorbo y me dijo, sentí que no encajabas, que te ibas a notar demasiado. Esa sí dolió. No por nueva, sino porque era la misma herida de siempre, dicha en voz alta. Pero ya no me desgarró. Solo me recordó que las heridas no desaparecen. Se aceptan. Se limpian. Y se dejan de cargar. Así que respondí, tranquila, yo también sentí que no encajabas en mi mesa, por un tiempo. Pero eso ya pasó. Ella levantó los ojos, sorprendida. Tal vez no esperaba que yo hablara así. Tal vez pensaba que la iba a consolar o a reprochar. Pero yo no estaba para extremos. Estaba para verdades. Le dije, no vine a esta vida para hacerte sentir cómoda con tus mentiras. Vine para amarte. Pero no a cualquier precio. Se le llenaron los ojos de agua. No dejó que las lágrimas cayeran. Pero estaban ahí, vibrando. Y yo sentí compasión. No pena. Compasión. Porque reconocer una herida cuesta. Pero sostenerla sin huir, es valentía. Terminamos de comer sin más palabras. Ella recogió su plato. Yo el mío. Lavamos juntas, como lo hacíamos cuando era niña. En silencio. Coordinadas. Como si la costumbre aún supiera moverse entre nosotras. Me preguntó si podía quedarse un rato más. Le dije que sí. Se sentó en la sala, acarició el borde de un cojín como quien busca algo que no sabe nombrar. Yo me senté enfrente. No nos tocamos. No nos prometimos nada. Pero algo, ahí, se acomodó. No era un reencuentro. Era una tregua. La acompañé hasta la puerta 2 horas después. Se fue con la cabeza baja, sin discursos.
pero antes de cruzar la calle, se giró y dijo, «Gracias por no cerrarme la puerta». Asentí. Y cuando se fue, me senté otra vez a la mesa, con los platos limpios, la cocina ordenada, y el corazón latiendo con calma. No había perdón total. No había olvido. Pero había algo parecido a la paz. Y eso, para una madre, es más que suficiente. Pasaron algunos días después de aquella cena silenciosa. No volví a saber de Mariela. Ni llamadas, ni mensajes, ni promesas de volver. Pero no lo sentí como abandono. Lo sentí como pausa. Una pausa necesaria para que cada una respirara, pensara, asumiera. Me dediqué a lo mío. A mi casa, a mis plantas, a las vecinas que me buscaban más que nunca. Pero sobre todo, a mí. Porque después de tanto tiempo esperando por los demás, descubrí que cuidarme era una forma de amor que siempre había postergado. Y no quería volver a hacerlo. Ya no. Una mañana de domingo, mientras barría el patio, Mauricio llegó sin avisar. Traía una sonrisa cómplice y una caja en las manos. «Vamos a cocinar en tu casa», me dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Hoy?», pregunté. «Hoy», respondió. Y sin más, entró, se puso el delantal y comenzó a organizar ingredientes como si mi cocina fuera suya. Llamó a algunos conocidos del barrio, a mis amigas de siempre, a los nietos. En pocas horas, mi casa se llenó de vida. Voces, aromas, música bajita. Y en el centro de todo, una gran mesa. Pusimos manteles distintos, platos que no combinaban, tazas con flores desparejas. Y era hermoso. Porque no había nada perfecto. Solo verdadero. Cada quien traía algo. Pan, jugo, dulces, historias. Yo me senté en la cabecera, no por ser la anfitriona, sino porque todos me lo pidieron. Y desde ahí, vi cómo la vida podía armarse sin lujos, sin filtros, sin máscaras. Solo con gente que te quiere por lo que eres. No por lo que aparentas. Y pensé, esto es un banquete. Uno real. Uno que no se sirve en salones lujosos, sino en corazones abiertos. Al mediodía, llegaron mis nietos. Me abrazaron, me ayudaron a servir. Sofía trajo flores. Las corté del jardín de mi escuela, dijo. Casi lloro. Pero ya no quería que mis lágrimas fueran de dolor. Solo de gratitud. Cada sonrisa, cada conversación, era un pedazo de historia que se pegaba como retazo sobre las heridas. Mauricio trajo el plato principal y lo sirvió él mismo. Igual que en aquella noche. Me miró y dijo, esta vez, no es por lo que hiciste. Es por lo que eres. No supe qué contestar. Solo sonreí. Entre los invitados, reconocía muchas de mis versiones pasadas. Ahí estaba la Lucía que prestaba dinero cuando no tenía, la que cuidaba niños ajenos, la que preparaba comida para llevar. Todos recordaban algo de mí. Y yo, también los recordaba a todos. Era un espejo de vidas cruzadas, de momentos compartidos, de luchas paralelas. Por primera vez, sentí que no había dado mi vida en vano. Que lo que sembré, incluso en tierra seca, había florecido. Tal vez torcido, tal vez lento, pero había vida ahí. Y eso, valía cada sacrificio. Pasadas las 2, alguien tocó la puerta. Era Mariela. No traía maquillaje. Tampoco traía excusas. Solo entró y saludó con un gesto tímido. Nadie la juzgó. Nadie le preguntó nada. Porque cuando uno llega tarde pero llega con verdad, el silencio abre camino. Se sentó al fondo, con sus hijos. No buscó protagonismo. No intentó explicar. Solo estuvo. Como quien quiere aprender desde otro lugar. No desde el pedestal. Desde el suelo. Desde donde realmente se aprende. Y eso, para mí, ya era mucho. Cerca del final, alguien propuso un brindis. Todos levantaron sus vasos, incluso con agua o jugo. Mauricio me miró y dijo, por Lucía. Por las mujeres que aman sin condiciones, que resisten sin ruido, y que enseñan sin palabras. Todos aplaudieron. Y yo, no supe qué hacer. Solo miré a cada uno. Y cuando el silencio bajó, me puse de pie, tomé mi vaso y dije, el respeto, siempre se sirve primero. No fue una frase pensada.
Me salió del alma. Y esa alma estaba en paz. Por fin. Después del brindis, algunos se fueron. Otros se quedaron ayudando a limpiar. Mariela no dijo mucho, pero me ayudó a secar platos. En ese gesto, más que en cualquier discurso, sentí que algo había cambiado. No todo, pero lo suficiente. Porque no siempre se necesita un gran final. A veces, basta con una acción pequeña, una mirada distinta, un silencio nuevo. Y eso fue lo que tuve. Y eso, lo supe en el fondo, era mi cierre. No perfecto, pero verdadero. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina. Volví a llenar mi taza, me senté con las piernas cruzadas en la silla, y respiré. El aire tenía olor a pan, a flores, a esperanza. Cerré los ojos. Y me vi a mí misma. No como madre, no como víctima, no como símbolo. Me vi como mujer. Con errores, con aciertos, con una historia que ya no me pesa. Y ahí supe que todo lo que pasó valió la pena. Porque me trajo hasta aquí, a esta mesa, a esta paz. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te rechazó y aún así ofrecerle un lugar en tu mesa? Y si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien que debería haberte amado, por favor, no dejes que eso defina tu valor. Tú no eres descartable. Tú eres raíz. Eres historia viva. Y aunque algunos hayan volteado la cara, todavía hay gente en este mundo que vería un hogar entero solo en tu abrazo. Tú ya diste tanto, cuidaste, alimentaste, lloraste en silencio, ofreciste más de lo que tenías. Tal vez nunca te lo agradecieron como merecías, pero aquí, te vemos. Escuchamos tu dolor. Y queremos que sepas, aún hay mucha belleza por vivir en tu camino. Tu dignidad es el banquete más noble. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta quienes te ignoraron, terminan regresando a pedir un lugar. Y ahí, te toca decidir si vale la pena. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo nuestras historias y estar siempre atenta a las señales que la vida nos envía. Cuando alguien que amas te dice no hay lugar para ti, duele, pero también puede ser el inicio de algo inesperado. A veces, la mejor respuesta es tomar una decisión firme, y eso lo cambia todo. ¿Y si te dijera que esta historia de hoy se conecta con la de otra madre que escuchó exactamente lo mismo, pero respondió de una forma que nadie imaginaba? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver cómo convirtió el dolor en una decisión poderosa. Haz clic ahí y sigue viendo, te va a sorprender. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas, y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.